Sanjurjo, con una temática que nos convoca y nos ocupa en este tiempo, que es lo vinculado con nuestra labor docente en cuanto a cómo pensar las clases, cómo pensar la clase en estos tiempos. Creo que poder reflexionar en estos espacios nos hace poder pensar en nuevas estrategias, nuevos modos, que creo que parte de este momento de incertidumbres que estamos transitando hace que podamos pensar en otros caminos para transitar. Así que le agradecemos profundamente la presencia a todos, especialmente a Liliana, que nos va a compartir en esta tarde las experiencias, los saberes que con tanta trayectoria nos va a compartir. Así que muchas gracias. Le paso la palabra a Ale. Bueno, es un lujo para mí presentar a la doctora Liliana Sanjurjo, doctora en Humanidades y Artes, con mención en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, docente titular de la Cátedra de Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la Educación, investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, directora de la Maestría en Práctica Docente, y también ha sido vicerrectora, rectora y profesora en el Instituto de Nivel Superior Olga Cossetini, supervisora de nivel superior de la provincia de Santa Fe y asesora pedagógica de la Facultad de Bioquímica y Farmacia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, entre un currículum muy vasto. Bueno, un lujo va a ser escucharte, Liliana. Vamos a dar lugar a tus palabras y voy a solicitar que los que quieran ir haciendo preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat. Las vamos a organizar y vamos a dar lugar a las respuestas de las preguntas al final del conversatorio. Bien. Bueno, muy bien. En primer lugar, yo agradezco la invitación, en especial todas las gestiones que realizaron María Cecilia y María Alejandra, porque, bueno, siempre es un gusto y nosotros los profesores de práctica, específicamente de práctica docente, insistimos en la importancia de socializar las experiencias que vamos realizando, porque es una manera de tomar distancia de ellas, de tener que fundamentarlas un poco más y por lo tanto de aprender de nuestras propias prácticas. Así que es un gusto compartir con colegas de otra facultad, y va a ser también un gusto que, bueno, hagan preguntas, comentarios sobre lo que digo para que realmente socialicemos. Yo organicé esta exposición, que acordamos que sea centrado en esto, volver a pensar la clase. Yo tengo un libro sobre esto escrito hace varios años y reeditado el año pasado con algunas pequeñas modificaciones, que hizo en su momento mucho ruido, fue muy bienvenido porque lo que intenta es recuperar lo nodal de la clase, ¿no? Que es lo que diferenciaría una buena clase de otra que no lo es. Y para mostrar también que por ahí, por hacer cosas novedosas, nos olvidamos de lo esencial de la clase, que es saber explicar, hacer buenas preguntas, pensar en buenas actividades para los estudiantes, ¿no? Entonces, de algunas de esas cosas vamos a hablar hoy. Yo organicé la exposición para un poco que se entienda cómo la voy desarrollando. Primero vamos a hablar de algunas diferencias estructurales entre la clase presencial y la clase virtual. Cuando hablo de diferencias estructurales, hago referencia a esas que son diferencias inherentes a la modalidad virtual o a la modalidad presencial. Voy a hablar también de similitudes estructurales, aquellas que sí o sí tienen que estar presentes en una u otra modalidad porque hacen a la esencia de la enseñanza. A eso llamo estructural, a lo que es
constitutivo de una u otra modalidad o de las dos modalidades. Después vamos a hablar también de algunas diferencias y similitudes que son secundarias, son solo de modalidad, de enfoque. Y finalmente dejé un espacio para referirme a la virtualización de las prácticas. Como bien dijo Alejandra, yo estoy en la cátedra de residencia docente de la carrera de Ciencias de la Educación. Es el único espacio dedicado a la cátedra en esa carrera. Y bueno, decidimos virtualizarla y nos está yendo muy bien. Los estudiantes se van a graduar y entonces me parece interesante también, por esto que yo decía, socializar las experiencias, comentar algunas cuestiones acerca de cómo fue y por qué fue posible esa experiencia, ¿no? En esto va a consistir más o menos el desarrollo que tengo previsto. Bueno, vamos a empezar entonces con esto que yo llamo cuáles son las diferencias estructurales de fondo que encontramos entre una clase presencial y una clase virtual. Y al respecto me baso en una cosa que dicen los institucionalistas, los investigadores acerca de las organizaciones y de las instituciones. Y en general todos coinciden en que los ejes estructurantes de toda organización social, en este caso vamos a hablar de la clase, una organización social, una construcción social, que podría ser de otro modo y de hecho ha habido en otros momentos históricos otras organizaciones, bueno, esos ejes estructurantes de toda organización social, en este caso la clase, son el tiempo, el espacio y los agrupamientos. Es decir, la escuela, cuando yo hable de escuela voy a hablar de institución educativa en general, las instituciones educativas tal cual las conocemos, casi en la historia, por lo menos de la modernidad, cuando surgen como sistema educativo organizado en todos los países del mundo, y también mucho antes, casi no se ha modificado la clase presencial, prácticamente casi no se ha modificado en estos tres ejes estructurantes: tiempos, espacios y agrupamientos. Hay agrupamientos fijos, etarios, en general, o por especialidad. Hay tiempos y espacios prefijados y que prácticamente no han cambiado, salvo en algunas experiencias muy innovadoras. Tanto que dicen algunos autores, si alguien que murió hace 200 años se despertase en un shopping, no entendería dónde está. En cambio, si se despertase en una escuela, sabría que eso es una escuela, porque casi no se ha modificado la organización del tiempo, de los espacios y los agrupamientos. ¿Por qué precisamente? Para decir algún ejemplo, por ejemplo, algunas innovaciones. ¿Por qué son innovaciones? Porque, por ejemplo, plantean una modalidad distinta de los tiempos, los espacios, los agrupamientos. Las propuestas de Neal dentro de la escuela nueva, ¿en qué consistían? En que los chicos elegían los espacios donde ir en el tiempo que ellos disponían y que no había una organización por edades. Entonces sí, ahí cambia la organización. ¿Por qué lo que nos está pasando nos moviliza tanto? Precisamente porque sí, en el aula virtual hay cambios importantes en estos tres ejes, en los espacios, en los tiempos y en los agrupamientos. Y eso, claro, produce una conmoción importante, sobre todo cuando no fue una reforma planificada, consensuada, organizada con tiempo, sino que de un día para otro tuvimos que asumir un modo de organización estructuralmente distinto, porque cambió casi todo esto. Porque incluso uno puede decir, bueno, no cambiaron mucho los agrupamientos, porque el grupo de estudiantes es el mismo que íbamos a tener presencialmente, pero en general, en la virtualidad, ellos pueden participar de las clases
que son sincrónicas o quedan grabados y pueden entrar en otro momento, pueden hacer subgrupos de estudio, algunos que desertaron, otros que tienen menos conexión. Bueno, realmente han cambiado esos tres ejes y esto nos ha movilizado mucho, además porque fue de un día para otro y sin tener tiempo de prepararnos. Lo asumimos como pudimos. Y en ese sentido, hay cosas que salieron muy bien, otras no tanto, pero yo voy a recuperar el rol que siempre, en general, estamos dispuestos los docentes a asumir, que es el de hacernos cargo. Bien o mal, vieron que muchos padres dicen, bueno, pero dan muchas actividades y no explican, otros que dicen, pero explica solamente como si fuera la misma clase en lo presencial y eso no sirve en lo virtual. Es verdad, hay mucho de todo eso por toda la situación que estuve recién describiendo. Pero los docentes nos hicimos cargo una vez más de la alta complejidad que se nos presentaba, cosa que otros sistemas y otras organizaciones sociales no han podido hacer, como por ejemplo, todavía está hay feria judicial y no funciona no más o menos habitualmente la justicia, como por ejemplo en el Senado están discutiendo si pueden seguir funcionando virtualmente o no pueden seguir funcionando, y sin embargo los docentes asumimos con la profesionalidad que pudimos el desafío de no cortar el sistema educativo, no cortar el vínculo pedagógico, que fue lo importante, que está siendo lo importante de este año, ¿no? Pero entonces, vamos a ver qué cosas hay que revisar o podríamos revisar, o seguramente el sistematizar muchas de las experiencias que estuvimos realizando nos va a enriquecer. Yo en ese sentido soy optimista en cuanto a la evaluación que hago del proceso, por lo que estuve diciendo recién. En realidad, bueno, pasó el día del profesor, así que esta valoración puede servir como un pequeño homenaje a los docentes que asumieron tal desafío. No es la primera vez que lo demostramos, y lo digo también en contraposición a cuántas veces somos denostados por la sociedad o por los medios de prensa, porque pensemos, qué sé yo, por ejemplo, en la inundación de Santa Fe de inicios de este siglo, ¿cuál fue la institución que respondió más orgánicamente? La escuela. En los momentos de políticas muy duras, muy neoliberales, cuando a veces en los barrios más humildes ni siquiera la policía entra, hay por lo menos siempre una escuela y un maestro. Entonces, el sistema educativo, y esta vez se ratifica una vez más, sigue siendo, en este caso el sistema de salud, por supuesto, siguen siendo las caras más visibles del Estado. Pase lo que pase y en los momentos más difíciles. Bien, dicho esto, por supuesto que además de variar estos tres ejes estructurantes, los espacios, los tiempos y los agrupamientos, el recurso, la modalidad varían mucho. Pero tengamos en cuenta que sí tendríamos que recuperar algunas similitudes estructurales, estas que son constitutivas a la práctica de enseñanza. Y una cosa que no varía, sea en la virtualidad o en la presencialidad, es que la buena enseñanza, la mejor clase que puedo dar más potente, con los recursos que dispongo, no tienen que ver siempre o principalmente por el recurso material, sino antes que todo por mis propias concepciones acerca de qué es enseñar, y que eso tiene que ver con mis concepciones acerca de qué es aprender y qué es el conocimiento en general y mi disciplina en particular. Es decir, hay algo que debemos tener claro, estemos desarrollando una clase presencialmente o virtualmente. ¿Cuáles son las concepciones en las que baso mi proyecto de cátedra? Porque eso es lo que va a ser la diferencia. Es decir,
si yo considero, voy a dar como ejemplos extremos de lo que plantean las distintas teorías acerca del aprendizaje y del conocimiento, para mostrar cómo inciden esas creencias o teorías en la propuesta de enseñanza, en la propuesta didáctica. Yo voy a enseñar, así sea a través solo de la explicación, voy a enseñar de manera muy distinta si yo parto de concebir el estudiante un recipiente que tengo que llenar, en el que tengo que volcar los contenidos que quiero enseñar, y si yo parto además que en general esa concepción de aprendizaje es solidaria con una concepción de conocimiento como una cosa, como una entidad que yo tengo que depositar en ese recipiente vacío, mi propuesta de enseñanza, sea con el recurso que sea, si sea solo la explicación, o sea con recursos tecnológicos mucho más actuales, va a ser muy distinta a si yo creo que el estudiante tiene que construir conocimiento y que el conocimiento se construye comprendiendo, es decir, estableciendo relaciones de semejanza con cosas que ya tengo y estableciendo relaciones de diferencia. Ese concepto de estructura cognitiva como red, que se va ampliando, se van estableciendo, se va conformando a partir del establecimiento de relaciones, fue una metáfora muy superadora de otras metáforas con las que otras teorías del aprendizaje concibieron cómo se aprende. El recipiente vacío, la escuela tradicional, la caja negra de responder preguntas, el conductismo. Es decir, con esto quiero enfatizar que lo que define una clase, la hace distinta o innovadora, no es la técnica, el recurso, el medio, la modalidad presencial o virtual, sino que lo que define ante todo son las concepciones de aprendizaje, de conocimiento y de enseñanza que el docente sostiene. Por eso hay docentes muy buenos, tengan formación pedagógica o lo hagan intuitivamente, tanto en lo presencial, y a lo mejor con el solo recurso de explicar pudo adecuar rápidamente esas modalidades a lo virtual. Y por supuesto que aquel docente despreocupado por cómo está construyendo, cómo está estableciendo esas relaciones que queremos que establezca el estudiante, despreocupado por eso y solo preocupado por seguir adelante con el contenido, y no va a ser bueno como docente en lo presencial, tampoco en lo virtual. Con esto lo que quiero enfatizar, que lo que define una buena clase o no, no es tanto el recurso, sino primero y ante todo, las concepciones de las que yo parto. Porque como decía anteriormente, hasta la explicación va a ser distinta, tomando estos dos ejemplos extremos que di. Va a ser muy distinto cómo explico, si creo que esto, el conocimiento, es algo que yo tengo que meter en la cabeza del alumno, que voy a tratar de dar información, sin preocuparme por el establecimiento de relaciones, por la comprensión y apropiación por parte del otro, que sí explico en función de ayudarle a establecer esas relaciones. Entonces, eso es una similitud estructural. Esto es así en una clase virtual o en una clase presencial. Y en ese sentido nos sirve, yo tomo en este libro Volver a pensar la clase, lo que Aibli, unos conceptos de Aibli poco trabajados en general en los profesorados, que son las formas básicas de enseñar, lo que él llama las formas básicas de enseñar. Precisamente Aibli es un discípulo de Piaget, y es el primero en intentar hacer una didáctica basada en Piaget, porque Piaget hizo muchas investigaciones no dedicadas a mejorar la enseñanza, en realidad dedicadas a estudiar cómo se produce el aprendizaje, entre comillas, naturalmente. Y Aibli, uno de sus discípulos,
quien se ocupa de ver cómo sería, qué cosas puede tomar la didáctica de lo que dice Piaget acerca del aprendizaje. Y es precisamente el que explica muy bien cuál es el proceso ese de construcción, por qué el constructivismo se llama así, por qué decimos que el estudiante construye, y no es que nosotros le metamos algo desde afuera. Justamente esta metáfora de la red nos permite comprender que cuando nosotros queremos explicar un nuevo concepto, el estudiante lo está mirando con su cabeza, no con nuestra cabeza. Ese es un principio didáctico, que yo llamo principio de no obviedad, muy importante. Estar pensando en qué pensará el otro, que no tiene una cabeza experta como la mía. A veces cuesta acordarse cómo uno, o qué eran las cosas que no comprendió uno. Por eso dicen algunas investigaciones, que en las últimas 3 décadas ha habido muchísima investigación acerca de cómo nos formamos para ser buenos docentes, de cómo nos formamos para la práctica docente. Dice un autor, un investigador, Schulman, que hay un dicho popular que estas investigaciones desmienten. Que el dicho popular dice, el que sabe, sabe, y el que no enseña. Como desprestigiando la tarea docente. El que sabe música se dedica a la música, el que no se dedica a enseñar música. El que sabe medicina se dedica a ser médico, el que no se dedica a enseñar. Y estas investigaciones, y es lo que dice Schulman, demuestra exactamente lo contrario, que tener que explicar a otro algo y hacerlo comprensible es más difícil que solo usarlo. Que para usar un conocimiento, por supuesto hay que tener ese conocimiento, pero para hacerlo comprensible a otro, hay que tener ese conocimiento, porque nadie puede hacer comprensible lo que él mismo no comprende, pero además tiene que saber nada más ni nada menos de cuáles son los problemas de comprensión que genera ese conocimiento, alguien que no lo sabe, cuáles son los problemas de comprensión que ese conocimiento genera y cómo resolverlo. Por lo tanto, dice Schulman, es al revés. Realmente, el que va a enseñar tiene que saber el contenido y saber mucho más. Cuáles son los problemas de comprensión y saber resolverlos. Entonces, basado en esto que decíamos, nosotros tenemos que saber acerca de cómo se lleva a cabo ese proceso de construcción, porque es lo que tenemos que guiar, no solo meter contenido, sino guiar ese proceso de construcción. Y Aebli dice en qué consiste, justamente en establecer relaciones de semejanza. Cuando uno se encuentra con un concepto nuevo, supongamos aprendizaje por construcción, yo lo relaciono con el concepto, con otros conceptos y experiencias que tengo de aprendizaje y con otros conceptos que tengo de construcción, o con el concepto de construcción desde el sentido vulgar, desde el sentido común. Y a partir de esas relaciones de semejanza, voy estableciendo también relaciones de diferencia y voy acotando, construyendo ese nuevo concepto. ¿Qué relación tiene con lo que ya sabía? ¿Qué diferencia? Por eso es un proceso de construcción que nadie me lo mete desde afuera. Yo, si lo quiero comprender, tengo que establecer relaciones. Pero por eso también la tarea del docente no es meter contenido, sino ayudar a tejer estas redes, a establecer estas relaciones. Y en ese sentido, dice Aebli, a veces tampoco lo que define totalmente cómo lo voy a hacer es el medio, es el recurso, es la virtualidad o la presencialidad, sino que en cualquier acto de aprendizaje, lo que tengo que saber hacer también es utilizar esas formas básicas de comunicación, que por ser formas básicas de comunicación, son también formas básicas de enseñanza. Saber explicar, narrar, preguntar, establecer un diálogo,
buscar buenos ejemplos, buenas analogías, ¿no? Entonces vamos a referirnos un poco a algunas de esas formas básicas de enseñar para recuperarlas y poder adecuarlas de la presencialidad a la virtualidad, pero que tenemos que saber de qué se trata para hacerla con más conciencia, porque la hacemos naturalmente, la hacemos como cotidianamente y por eso las naturalizamos y poco reflexionamos acerca de cómo lo hacemos. Por ejemplo, ¿qué es explicar? Fíjense, una pregunta tan obvia para un docente, porque hasta el sentido común de la sociedad, si uno le pregunta qué es lo que más hace un docente, explicar. Y sin embargo es un proceso poco trabajado en las carreras de formación docente. ¿Qué hacemos cuando explicamos? Nosotros tratamos de, dicen las definiciones comunes y didácticas, cuando uno explica, lo que hace es tratar de mostrar la propia comprensión de un tema ante los estudiantes. ¿Y por qué hacemos esto? Porque creemos que justamente si logramos mostrar cómo nosotros fuimos articulando, tejiendo esa red, cómo fuimos estableciendo relaciones de semejanza y de diferencia para construir este concepto de esta teoría, es demostrar nuestra propia cognición, desarrollar, desplegar, dice el diccionario que es explicar, desplegar nuestra propia comprensión del tema entre los estudiantes, puede favorecerles, puede ayudar a ellos a establecer esas relaciones, a comprender. Entonces, la explicación es una forma básica indispensable en toda escena de enseñanza. Y vieron que algunos padres que, claro, porque el sentido común parecería, o lo primero que salimos a hacer los docentes ante esta situación tan innovadora y compleja que se nos presentó, lo que solemos tener como idea de lo poco que conocemos, al menos de lo que conocía yo de carreras no presenciales, parecería que la presencialidad implica mucha explicación, mucha clase teórica, y en cambio la virtualidad implica mucha actividad, darle muchas actividades a los estudiantes. Sí, se regulan los tiempos de distinta manera en esos dos momentos de la clase, pero no puede faltar una sin otra. Por eso algunos papás dicen, sí, le dan muchísimas actividades interesantes, pero yo me tengo que sentar a explicarle, porque si primero no explico, no las puedo resolver. O algunos estudiantes universitarios se quejaron porque el profesor cree que es lo mismo estar presente que estar en una pantalla y nos tiene 2 horas dando clase, clase, clase y no haciendo otra cosa. Bueno, yo creo que en realidad esto también es una cosa común, el poder articular distintos momentos y nuestra intervención con la intervención de los estudiantes, esa sinfonía tan necesaria en una buena clase, esa articulación entre lo que nosotros hacemos y le pedimos que hagan a los estudiantes, ahora como que se puso más en evidencia. Pero siempre debió haber sido una preocupación, ya nos lo decía la escuela nueva, el movimiento de la escuela nueva, de mucho auge en el siglo pasado. Lo que pasa que fíjense, en la presencialidad, nosotros solíamos naturalizar un preconcepto que no tiene ningún asidero, que es equiparar presencia con implicancia. Presencia física con implicancia. Porque ya como digo, desde el siglo pasado la escuela nueva está batallando, y ninguna teoría lo ha desmentido, con esto de que si el estudiante no está implicado en el proceso de aprender, no aprende. Es decir, que lo primero que tendríamos que tratar de parte del estudiante es implicarlo. La escuela nueva hablaba del interés, es decir, interesarlo por esta temática. Pero en la presencialidad nos parecía, o hacíamos como si, más bien hacíamos como si, que si el estudiante está sentado allí, por el solo hecho de estar sentado, está implicado. Aunque sabemos que no es así.
que cuántos están ya está haciéndonos así con la cara, pero sabemos que están totalmente en otro lado. Entonces ahora, fíjense, esta nueva modalidad nos ha empezado a movilizar, bueno, pero pone la foto, pone el nombre y no sé si está o no está. Pero eso tampoco lo sabíamos en la presencialidad, porque lo que sabíamos que estaba ahí su cuerpo, pero no sabíamos eso, no es sinónimo de implicancia. Entonces, esto que nos pasó puso mucho más en evidencia esto que sostienen hace tanto tiempo las teorías pedagógicas, las buenas teorías pedagógicas. Necesitamos que el estudiante esté implicado, ¿no? Entonces, eso es también una de las similitudes estructurales. Bueno, esto vale para una y para otra. Y por eso también digo, articular muy bien nuestras exposiciones con otras formas básicas de enseñar, también es necesario en la presencialidad, o ahora se nos hace más evidente. Ahora como que sabemos que más de 40 minutos exponiendo nosotros, 45, es un plomazo. Nos pasa a nosotros también. Entonces se nos hace más evidente que tenemos que ver y que hay otras formas de aprender. Y que las actividades que les proponemos a ellos tienen que ser también muy interesantes y implicantes. Y que tenemos que redactar muy bien las consignas. Y que las actividades no tienen por qué ser solamente lectura de un autor y comentario del autor. Que se nos amplió, yo creo, por eso también soy optimista en el regreso, no solo veo con mucho agrado lo que pasó con la docencia en esta situación, sino creo que se va a enriquecer la vuelta a la presencialidad, porque le hemos perdido miedo, al menos a mí me ha pasado, a estos recursos, y se nos ha abierto el panorama de que una película, que el tiempo de aprendizaje no es solo el tiempo que el estudiante está ahí adelante nuestro y el que se mete en el libro, sino que mirar una película y hacerle hacer cosas relacionadas con lo que estamos desarrollando puede ser importantísimo. Pensemos, qué sé yo siempre digo una película cortísima como Tiempos Modernos de Charles Chaplin, para enseñar la alienación, el proceso de alienación articulado al modelo capitalista, no hay otro recurso mejor que eso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces dice Evi, la explicación es ineludible, y ahora llevado a esta situación en una o en otra situación. Y tener en cuenta que explicación no es meter contenido en la cabeza del otro, sino ayudarlo a establecer relaciones. Pero hay otras formas básicas que a Evely destaca, lo que él llama el diálogo pedagógico, que no es cualquier conversación, que esta virtualidad nos lo complejiza, porque ¿qué cosas sí perdemos en la virtualidad? La evaluación del clima del aula se nos hace más difícil. Fíjense, estos son aprendizajes que nosotros hacemos a partir de nuestra propia práctica. El clima del aula, ¿cómo podríamos definirlo? Es muy difícil, pero ¿qué docente no sabe de qué se trata? Los movimientos, las caras, ¿cómo uno fue aprendiendo a detectar caras de no entender nada? Los ruidos, los susurros, todo eso que no es tan importante en el aula porque es el momento más complejo, es el momento interactivo de toda la docencia, es como un médico trabajando en terapia intensiva, digo yo, o en algo así, porque en el momento que preparo, en el momento posterior, yo puedo con tranquilidad pensar, buscar cosas, pero sí tengo que tomar decisiones en el mismo momento que pasan las cosas, y que pasan muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, esto sí, el ir evaluando a través del diálogo pedagógico se dificulta, porque fíjense, nos llevaría mucho más tiempo, entonces primero exponemos y después recogemos las preguntas. Pero en el aula presencial, ese diálogo pedagógico, no solo exponer, sino
ir parando, preguntando, dar ejemplos, pedir ejemplos a los estudiantes, me permite nada más ni nada menos que ir dándome cuenta de por dónde va el proceso de comprensión de los estudiantes. Si ellos están haciendo las relaciones que yo pretendo que hagan o van por otro camino. O ese movimiento de abrir para que establezcan relaciones de semejanza con lo que ya saben, con lo que aprendieron en otras disciplinas, con lo que pueden relacionar de la vida cotidiana. Ese momento de apertura me permitir que los estudiantes establezcan relaciones de semejanza. Y después las preguntas y el diálogo pedagógico me permite ir cerrando, haciendo el ajuste conceptual. Sí, esto tiene que ver con esto que dijiste, pero se diferencia y ahí estoy ayudando a hacer el proceso de construcción, ¿no? Entonces, el diálogo pedagógico y la pregunta didáctica, que no es la pregunta evaluativa, la pregunta para saber si sabe o no sabe, sino que es la pregunta que ayuda a establecer relaciones. ¿Y con qué lo relacionarías? ¿Pero en qué te parece que se diferencia? Si yo te presentase esta otra situación, ¿podrías verlo desde? Esta es la pregunta didáctica, la pregunta que orienta el proceso de establecimiento de relaciones. Los ejemplos, las analogías, las metáforas, son recursos didácticos bien utilizados, los casos, muy interesantes, porque el ejemplo me permite concretar algo más abstracto. Ahora, si yo doy un solo ejemplo, puede quedar una falta y me permitió concretar, me permitió que comprendan, pero puede faltarle rigurosidad si yo no lo asocio a otros ejemplos. Lo mismo pasa con las metáforas, son potentes recursos didácticos. La caja negra, el recipiente vacío, las estructuras cognitivas como redes, son metáforas. Yo no voy a abrir y ver eso en una cabeza, pero son metáforas que me permiten comprender procesos no visibles, ¿no? Entonces, son un recurso didáctico interesante, tanto que la use yo como docente, como que la usen los estudiantes. Y todo esto que son más bien esas formas básicas de enseñar, que yo utilizo para enseñar, y que las voy articulando con propuestas de actividades para los estudiantes, ahí en la misma clase, ¿no? Que busquen ejemplos, metáforas, que hagan preguntas, y también que las voy articulando con las actividades que les propongo a los estudiantes. Y creo que eso es una de las cosas más interesante que nos va a dejar este distanciamiento social y esta virtualización obligatoria. Nos damos cuenta que la clase teórica sola no basta y que la tenemos que acortar y que la tenemos que articular con buenas, muy buenas, interesantes propuestas de actividades para los estudiantes. Y ahí se nos abre, si utilizamos la red, un panorama infinito de posibilidades, ¿no? Entonces, esto en las cosas secundarias se ve la diferencia. Y si le perdemos miedo, vamos a encontrar en estas tecnologías muchos más recursos para hacer clases interesantes y para proponer esas actividades que tienen que siempre acompañar a la explicación. Que la explicación no tiene que ser exhaustiva y de todo, sino de lo nodal, porque si yo elijo qué conceptos quiero que trabajen y que no lo van a poder ver solos o comprender solos, le estoy abriendo puertas, le estoy dando llaves para después ir comprendiendo y apropiándose de otras cosas en las actividades que les propongo. Que además no van a quedar ahí flotando en el aire, sino que lo que correspondería que después las socialicemos en alguna instancia, en un foro o una instancia sincrónica, o en el aula lo hacemos cuando es presencial. Bien, bueno, dicho eso, yo quería entonces un poco comentar qué nos pasó en tan luego la práctica de residencia docente, cuando nos encontramos primero creyendo que iba a ser el primer cuatrimestre, como les habrá pasado a ustedes seguramente. Y bueno, vamos a ver cómo organizamos algo en este cuatrimestre, seguramente el que viene algo presencial se va a poder hacer. Les comento que
En el profesorado de Ciencias de la Educación, la única práctica que hay, cuando lo cuento a veces me da vergüenza, porque nosotros proponemos y tuvimos mucho que ver en los cambios de diseño curricular de los profesorados provinciales, de los institutos, y allí la práctica, que tiene fundamentos teóricos en investigaciones, está de primero a cuarto año, son 4 años. Y ustedes saben incluso que ahora es una obligación de pensar el campo de las prácticas mucho más profundo y atravesando la carrera para todas las carreras que formen profesionales. Yo creo que para todas las carreras, porque las licenciaturas pretenden formar investigadores y también eso es una práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces dice el famoso artículo 43 de la Ley de Educación Superior que estas carreras tienen que tener un campo de la práctica importante y que tienen que estar desde mucho más temprano, ¿no?, en la carrera. No porque vayamos a ir a hacerles, en el caso del profesorado voy a hablar, ¿no? Ustedes lo podrán relacionar con su propia carrera. No porque le vayamos a hacer dar clase de primer año. Hay muchísimas formas de trabajar con la práctica. Haciendo entrevistas, trayendo la práctica al aula. Lo importante es que interaccione tempranamente con esa profesión, porque tienen que aprender cosas muy complejas, que no la podemos dejar que las aprendan solos cuando se graduaron. Esta práctica al final de la carrera parte de una concepción epistemológica equivocada de la práctica. La concepción positivista que considera que la práctica es aplicación de la teoría. En realidad la historia nos muestra que las teorías, las disciplinas, se construyeron a partir de las prácticas. Y también estas investigaciones muestran que es un proceso muy complejo el poder darme cuenta como profesional de cómo usar todo lo que aprendí teóricamente para resolver los problemas complejos que siempre me presenta la práctica. Que esa articulación hay que irla haciendo durante la carrera, porque es un aprendizaje muy complejo. De poder darme cuenta, primero darme cuenta yo de lo que voy haciendo, de lo que hacen los otros que voy observando, de poder dar cuenta, contarle a otro lo que hice y por qué lo hice, y qué teorías o experiencias previas utilicé. Este es un proceso muy complejo que lo que proponen estas teorías, lo que quiero decir con esto es que no sale como una moda esto del campo de las prácticas desde mucho más temprano en la carrera. Tiene fundamentos teóricos muy importantes que intentan superar esa concepción aplicacionista, instrumentalista de la práctica. La práctica es mucho más que aplicar técnicas, porque es nada menos que tomar decisiones en situaciones siempre singulares. Para esto los tenemos que preparar, para tomar decisiones en situaciones siempre complejas y singulares a los que las va a enfrentar la práctica, y que sean contextualizadas y fundamentadas en las teorías, y también para que sepan ir aprendiendo de su propia práctica, porque esa singularidad y complejidad de la práctica hace que nosotros, si podemos hacer ese ejercicio de darnos cuenta y dar cuenta de lo que hacemos, vamos aprendiendo de nuestra práctica. Si logramos formar profesionales reflexivos sobre su propia práctica, que es todo un ejercicio que hay que hacer durante toda la carrera, vamos a lograr formarlos mejor y más responsablemente de su propio desarrollo profesional. Bueno, hago esta introducción para decir que nosotros en la Cátedra de Residencia de Ciencias de la Educación partimos de esta concepción no aplicacionista de la práctica, no instrumentalista, pero en el diseño curricular está como único espacio al final de la carrera. Por eso suele darme vergüenza, pero bueno, se ha discutido tanto el cambio de plan, ahora lo vamos a tener que adecuar porque además, a raíz del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, los institutos provinciales que dependen del
hace rato que hicieron el cambio, y ahora está pendiente todavía el cambio en los profesorados universitarios, porque también salieron lineamientos acordados por ANFI y CUSEM, que son asociaciones de las carreras de humanidades y de exactas, que también plantean más o menos lo mismo, pero todavía no está hecho, así que nosotros damos residencia en el último año de la carrera. La cátedra se llama residencia docente, pero nos hacemos cargo, como es la única práctica en toda la carrera, nos hacemos cargo de dos formaciones, la formación en docencia y en alguna de las otras incumbencias muy ambiciosas que plantea el plan. Entonces, los estudiantes hacen 2 experiencias anuales. Tratamos que sean anuales, que sean en el mismo lugar para que vean todo el proceso, después hacemos socializaciones para que vean otros lugares, porque realmente el año es corto y al menos ven todo el proceso. Hacen una frente a curso, en general la hacen en institutos de profesorado, porque es donde más hay las materias para las que se preparan, pedagogía, didáctica, práctica, y hacen otra experiencia en alguno de los otros lugares donde podrían llevar a cabo sus prácticas profesionales, por ejemplo, en medios de comunicación, en extensión universitaria, en el Museo de la Memoria, en Educación para la Salud. Bueno, hemos tenido muchísimos lugares. Cuando nos encontramos ante esta situación, por supuesto no dudamos en que las clases teóricas con las que vamos acompañando las experiencias, y vamos a empezar sin ningún problema, y nos grabamos y nos presentamos, lo hicimos presentar a ellos. Y después dijimos, por suerte muy rápidamente, tanto que en mayo ya estaban todos en sus lugares de práctica, como si nosotros partimos de una concepción que la práctica no es aplicación de la teoría, sino es fuente de aprendizaje, porque tienen que aprender a resolver situaciones complejas. ¿Qué complejidad más importante que esta para que aprendan? ¿No? Es decir, después dijimos, pero qué suerte, van a hacer la promoción que tuvo que hacer clases virtuales de entrada. Nosotros creíamos en realidad que después en el segundo cuatrimestre algo iban a hacer presencial, y no va a ser. Y se nos puede decir, bueno, se van a recibir sin hacer clases presenciales. Estuvimos haciendo recibir a decenas de promociones que nunca hicieron una clase virtual, y ahora tienen que asumir las clases virtuales. Entonces, bueno, garantizamos 3 condiciones, creo, 3 condiciones hicieron posible, porque están haciendo experiencias muy lindas, y yo entiendo que no en todas las situaciones se podría, porque hay otras prácticas que no se podían asumir de la misma manera, mismo en los profesorados. El profesorado a nivel inicial no les fue tan fácil, porque no están funcionando los jardines maternales, esto, aquello. De todas maneras, yo creo que algo con la práctica se podía hacer, y muy interesante. Ustedes saben que se consultó a CONIAU si esta virtualización iba a tener validez o no. CONIAU dijo que sí, porque está contemplado que hasta un 30% de todas las carreras puede ser virtual, y ponía reparo para las prácticas en el área de salud, CONIAU. Y yo dije en ese momento, me parece que igual en algo se está limitando, porque está bien, no podrían ir a atender pacientes. Pero fíjense qué importante a los futuros médicos sería haberlos hecho este año trabajar con las prácticas. Las curvas, las vacunas, las situaciones en las terapias intensivas, es decir, aunque sea virtualmente. Digo, no era un año para desperdiciar en la práctica ninguna profesión. Fíjense en arquitectura, en ingeniería, trabajar con el montaje de los hospitales que se improvisaron. Es decir, hay muchas formas de trabajar con la práctica. A nosotros se nos hizo posible, primero, nuestra concepción de práctica. Por eso, fíjense, vuelvo a lo que decía al inicio. A veces lo que nos impide actuar de distinta manera no son las limitaciones externas, sino nuestras propias concepciones. Si nosotros hubiéramos creído que la práctica es una aplicación de la teoría,
y nunca se dio durante la carrera la enseñanza virtual, tendríamos que haber dicho hasta que no volvamos a la presencialidad, no podemos hacer nada. Entonces, lo primero que nos posibilitó esa experiencia es precisamente nuestra propia concepción de práctica. Lo segundo que nos posibilitó, hicimos un rastreo entre los estudiantes, todos tenían conectividad y además la universidad facilitó algunas otras cosas que no estaban resueltas. Y la tercera, que es muy importante para los espacios de práctica, la buena relación que venimos manteniendo siempre y la implicancia de parte de las instituciones asociadas que reciben nuestros residentes y de los coformadores con los que venimos trabajando hace tiempo. Y entonces realmente, bueno, ya están todos haciendo sus experiencias, como digo, ingresaron en mayo, en las otras experiencias están trabajando en 2 proyectos de extensión universitaria que hicieron hasta programas de radio, porque no podían ir al barrio, hicieron propuestas a través de programas de radio, y en el Museo de la Memoria, que también está virtualizando sus ofertas, y los residentes, y además les digo que fueron muy bien recibidos en todas partes, porque los profesores decían, bueno, gente joven y que le tiene menos temor a estos recursos y que pueden buscar y qué sé yo qué, y en efecto, así lo están haciendo. Entonces está resultando, bueno, terminamos en noviembre, vamos a terminar. Y como les digo, las experiencias están llevándose a cabo desde mayo, así que va a dar para que se gradúen. Y realmente está resultando un aprendizaje muy importante de la complejidad y de la innovación. Pero bueno, esto es posible, y además hasta pequeñas cosas que uno podría haberlo hecho en la presencialidad, pero que era difícil instalarlo porque ya estábamos instalados en lo rutinario. Como por ejemplo, ahora voy a dar un solo ejemplo. En un podcast en el que se guardan pequeñas grabaciones en audio, nosotros les hacemos hacer, cuando termina cada clase, lo hicimos nosotros de nuestras propias clases, y le hacemos hacer a ellos lo que llamamos un ejercicio metadidáctico, que tengan así en pocos minutos que justificar lo que hicieron y por qué lo hicieron. Lo empezamos haciendo nosotros con nuestras propias clases, y eso queda ahí archivado, y termina siendo un repositorio de ejemplos de clases increíble. Y a mí me pasó un día, por ejemplo, habíamos en una clase teórica sincrónica, habíamos trabajado sobre cómo organizar el contenido. Y surgieron muchas preguntas, y a ver si les podíamos dar ejemplos. Cerró la clase, les dimos algunos ejemplos, y a mí me pasó lo que me pasa muchas veces. A la otra mañana me despierto pensando en otros buenos ejemplos que se me ocurrieron ahí al despertarme. A ustedes les pasará por ahí, ¿no? ¿Qué hubiese hecho yo en la situación presencial? Me lo anoto en un cuadernito y lo comento en la próxima clase. ¿Qué hice en esta oportunidad ya acostumbrada a este ritmo? Grabé un audio en el WhatsApp que tenemos y lo dije, y fue más interesante, más impactante, porque respondí ahí casi inmediatamente. Y además otra profesora dijo, lo vamos a guardar en el podcast. Bueno, da posibilidades increíbles, los foros, cómo se ayudan ellos en pareja pedagógica, cómo suben todos allí, se dan ideas a otras cosas, es decir, potencia cosas del recurso. Entonces, por eso estoy convencida que vamos a volver enriquecidos con esta experiencia. Ojalá nos animemos a escribir más y socializar más todo lo que hicimos. Ese es unas buenas jornadas que nos merecemos hacer. Bueno, aquí en principio iría cerrando para dar lugar a las preguntas, comentarios y posibles aclaraciones o comentarios que pueda hacer yo. Bueno, excelente, Liliana, un gusto escucharte realmente. Los veía todos súper interesados y atentos a todo tu relato, con esos ejemplos que quedan en el recuerdo, esos ejemplos memorables que hacen a una buena docente. Y me hice un raconto de cómo comencé en la virtualidad,
y cómo empecé a pensar yo mi práctica. Y ¿qué hice? Volví a la clase del conductismo cuando empecé con la virtualidad. Eso fue uno de los motivos por el cual te convocamos, ¿no? Y bueno, y agarrando tu libro, que lo recomiendo, al que comentaba hace un rato Liliana, volver a pensar la clase, dije, ¿qué estoy haciendo? Esto es un monólogo. Y bueno, reflexionando sobre las prácticas es que uno las va puliendo y va pudiendo mejorarlas día a día. Y siempre, a pesar de la experiencia poca o mucha que tengamos, son prácticas que se pueden mejorar y que requieren de esa reflexión para que así sea. Liliana, te hago una consulta y abrimos preguntas también para el público. ¿Cómo te imaginás la vuelta al aula, a la presencialidad? Vos dijiste enriquecidos, pero ¿qué recursos mantendrías de esta virtualidad y cuáles no? ¿Cuáles te parece que son para mantener desde lo presencial? Mira, yo sé que hay carreras totalmente virtuales, creo que toda la educación no podría ser virtual, yo recupero mucho la presencialidad, así que más allá que algún posgrado pueda virtualizarse o alguna carrera específica, creo que porque la presencialidad es necesaria también. La universidad no solo forma técnicamente en una profesión, forma humanamente, forma políticamente, forma ciudadanía, y eso se puede hacer mucho más en la participación cotidiana, en ir al espacio, ¿no? Al espacio físico me refiero. Por lo tanto, creo que lo que vamos a hacer es algo mixto. Me parece que lo que nos va a ayudar a pensar esto es en no restarle importancia a la clase teórica, sino pensarla desde otro lugar. Y que el momento presencial, a lo mejor el momento presencial, ya no necesariamente sea para la clase teórica, que es casi lo más fácil de virtualizar, y además si uno hace buenas clases teóricas interesantes de lo nodal, tiene hasta la ventaja que uno la deja ahí colgada y el alumno la puede escuchar varias veces, y puede volver o puede escucharla en el tiempo que disponga, y si uno les hace hacer actividades interesantes que necesiten de esa clase, no es que se van a alargar a hacer las actividades sin escucharla, porque el temor que puede aparecer, y bueno, ¿y cómo obligo a que escuche la clase? La va a escuchar si es interesante y le aporta para algo. Lo que, vuelvo a decir lo que decía antes, demuele esta situación, es que la presencialidad garantiza implicancia, que la presencia física garantiza implicancia. Entonces, nos tenemos que, claro, si vamos a hacer menos clases teóricas y además las vamos a dejar colgadas, seguramente nos vamos a preocupar por hacer una buena selección de contenidos y de los recursos que vamos a utilizar, porque además queda allí, y la van a ver mucho y la podemos usar otras veces incluso. Entonces, a lo mejor la presencialidad la vamos a pensar, puede ser en algún momento para una clase teórica, pero más para otras cosas, para ver qué hicieron ellos con eso teórico, qué hicieron con las lecturas que les propusimos, qué pasó con las actividades, espacios para socializar, para aclarar, para compartir, para nosotros evaluar, me refiero no a acreditar, sino a hacer esas evaluaciones de cómo va la comprensión, de cómo va el trabajo. Me parece que tenemos que repensar la presencialidad, reducirla, hacer mejores, más interesantes y más pensadas las propuestas virtuales, y aprovechar la presencialidad para hacer todo aquello que realmente o como excusa decíamos que no podíamos hacer porque lo único que nos importaba es estar ahí para dar clase, dar clase y dar clase. Entonces podemos utilizar la presencialidad para socializar, repensar, controlar lo que están haciendo, lo que comprendieron, ayudarse mutuamente, ayudarlos nosotros. Creo que a mí me parece que si no pensamos un poco en múltiples cosas, no aprendimos nada de toda esta situación, ¿no? Incluso creo que, bueno, ahora están
están en rectorado pensando en una nueva normativa para los diseños curriculares. Creo que también ahí se va a poder barajar y dar de nuevo, ¿no? Qué cosas pueden hacer hasta en otros espacios, en otras facultades, ¿no? Abrir a esas cosas. Me parece que va a ser interesante. Liliana, estás recibiendo un montón de elogios por el chat y algunas preguntas. Por ejemplo, Graciela de la Escuela de Enfermería te consulta sobre cuántos estudiantes van a hacer las prácticas a los distintos lugares, cuál es la relación docente-estudiante, ya que la pandemia no lo está permitiendo. Si podés ampliar un poco sobre ese tema. Sí, yo puedo contar sobre los profesorados. Por eso el área de salud creo que es la que se ha visto más afectada y por eso la misma CONIAU dice, bueno, allí vean qué pueden hacer. Nosotros habitualmente les hacemos, va un residente por cada materia. Trabajan en pareja pedagógica, lo que nosotros llamamos pareja pedagógica, que es ayudarse a planificar y observarse mutuamente en el momento que tienen la clase a cargo, porque ellos están mucho tiempo observando y como ayudante docente, después tienen una unidad a cargo y después vuelven hasta fin de año se quedan como ayudante con el profesor. Y va uno por cátedra. Van en general de 3 a 5 por institución y uno a cada disciplina, asignatura. Porque en el nivel superior, como nos pasa en la universidad también, los tiempos son muy cortos. Son 2 cuatrimestres que terminan siendo a veces trimestres, ¿no? Entonces, entre que observan al profesor, que se ponen un poco al día, que van a tomar 2 meses de clases, y si fueran 2 residentes por disciplina, serían 4 meses a cargo del residente. Es mucho para el profesor que los recibe. Entonces, organizamos más o menos así, van uno por cátedra, y sí, hacen un grupo según a la institución que vayan. En este momento tenemos 5 en una institución, 5 en otra y 7 en otra. Esa es más o menos la distribución. Después, bueno, yo lo que puedo comentar, algunos de nuestros recursos o lo que llamamos dispositivos de formación. Primero, tenemos la ventaja que los estudiantes están siempre acompañados, no siempre por nosotros, pero están acompañados por un profesor. Y hacemos un trabajo muy, muy cercano con el coformador, y entonces eso nos permite ir armando un marco teórico en común. Y entonces, ¿qué quiero decir esto? Que los estudiantes no hacen prácticas solos. Y eso es una ventaja que a lo mejor no siempre en el área de salud se puede. Es decir, tenemos lo que llamamos instituciones asociadas, que son esas que reciben nuestros residentes, y docentes coformadores, que están todo el tiempo con el residente. Y además este dispositivo de la pareja pedagógica, y además el diario de campo, que tienen que escribir durante todo el proceso, porque eso les permite después releerlo y ver el propio proceso de construcción de conocimiento profesional. Bueno, son entre muchas los dispositivos. La pareja pedagógica, ellos lo recuperan muchísimo, porque una cosa es lo que les puede decir el coformador o nosotros, que somos quienes los vamos a acreditar, y otra es lo que escuchan más lo que les dice el par, que además está en su misma situación, y entonces aprenden mutuamente mucho, observándose mutuamente. Pero claro, en la carrera de enfermería, no sé cómo tienen organizado el campo, el trayecto, pero a veces requiere de una supervisión así, más en terreno permanentemente, ¿no? Eso. De todas maneras, yo siempre digo, insisto, ¿no? Son prácticas que quizás no se puedan comparar, porque si al docente lo dejamos experimentar, pueden pasar cosas muy lindas,
o puede ser un desastre y no es tan grave, el profesor después lo soluciona. Y a lo mejor eso no se puede hacer en las carreras del área de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso no podría generalizarse, pero nosotros sí decimos, no nos creamos que solo lo que vimos nosotros es lo que pasó, porque todas las prácticas que pueden hacer los chicos, los estudiantes, sin tomar algunos riesgos que no les podemos permitir que tomen, es práctica también, aunque nosotros no la hayamos podido ver. Y va a ser mucho más práctica si después nos tomamos el momento de repensar lo que hicieron. Fíjense, en esta, una gran diferencia en cuanto a nuestro rol de profesores de práctica entre ese modelo normativo, instrumentalista, aplicacionista de la práctica, muy típico de las viejas escuelas normales, y lo que nosotros hacemos ahora, ¿en qué radicaría la diferencia? En aquel modelo aplicacionista, normativo, los profesores de práctica poníamos muchísimo énfasis en la planificación y después íbamos a ver si la práctica se ajustaba a la planificación o no. Y nos parecía que ahí terminaba nuestro rol. En cambio ahora decimos, claro, no pueden improvisar, está bien que planifiquen, pero sabemos que eso es un guión, nada más. Está bien que lo vayamos a ver, pero el trabajo casi más importante para su aprendizaje, para su propio aprendizaje, es el trabajo posterior. Ese trabajo en el cual, ese momento en el cual los hacemos pensar qué hizo, por qué lo hizo, cuáles fueron sus fundamentos y qué pasó con lo que hizo. Que eso sería enseñarles a reflexionar sobre la propia práctica, que en el momento de la formación inicial es muy importante, que ese trayecto cumpla esa finalidad. Evidentemente, Liliana, el tema de las prácticas convoca, y si bien hay una pregunta respecto de aula invertida, después podemos volver, pero acá también preguntan un poco esto de dar la teoría sola y dejar después las habilidades y destrezas que necesitan adquirir, un poco en sintonía con lo que venías conversando. Los estudiantes de ciencias de la salud nos hacen volver un poco al conductismo. ¿Hay alguna otra sugerencia más para evitar la aplicación de la teoría? Creo que esta se respondió en parte con lo que dijiste antes, pero a lo mejor si hay algún tip más para abonar, estaría bueno. Más que tip, yo creo que, bueno, retomo también algo que dije al principio. Las convicciones teóricas, epistemológicas, son las que más nos aclaran a veces, ¿no? Porque también ejercitar, hay que hacerlos ejercitar en el uso de técnica a los estudiantes. Eso no dice que no el constructivismo. En tal caso dice que el ejercicio sin comprensión previa es mecánico. Y lo que tenemos que formar son profesionales que no apliquen técnicas mecánicamente, sino que entiendan la razón por la cual aplican esas técnicas, pero las técnicas las tienen que conocer y los enriquece. Entonces, una distinción teórica interesante, que ya la hizo Aristóteles. Aristóteles decía, hay 3 tipos de saberes: el teórico, el técnico y el práctico. Y nosotros solemos, por estos entrecruzamientos positivistas que tanto se nos meten en los recodos de la práctica, solemos equiparar lo técnico a la práctica. Un profesional tiene que estar formado en los 3 tipos de conocimiento, porque solo si sabe la teoría va a tener más argumentos de hacer a conciencia, de tomar la decisión a conciencia. En estas prácticas, ¿por qué lo hacemos pensar qué hizo? Porque tiene que pensar cuáles fueron sus fundamentos. Y ahí le estamos enseñando a articular teoría con práctica. Algo tan difícil y que en el modelo tradicional dejamos que lo hagan solo los estudiantes. Por eso salen, por lo menos en la docencia, salían tantos diciendo, no, la teoría sirve para rendir exámenes, la práctica es otra cosa.
Entonces la teoría quedó allá, y a lo mejor en el mejor de los casos, después de muchos años se dan cuenta que les servía, y en la práctica vuelven a repetir los modelos que aprendieron vivencialmente. En la docencia, que además cuando termina el profesorado ya llevan 17 años de escolaridad, eso se ve claramente. Como la teoría la usan para los exámenes y después copian los modelos que fueron internalizando tan acríticamente, ¿no? Entonces, tenemos que formarlos en las técnicas, por supuesto, pero la teoría es la que les va a dar los fundamentos. Y la práctica, dice ya Aristóteles, es otra cosa. La práctica no es aplicar técnica. La práctica es el compromiso de qué aporta a la organización social esta profesión que yo ejerzo. ¿Cómo puedo hacer para que esta profesión mejore las personas y mejore la sociedad? Decía Aristóteles, la práctica tiene que ver con el bien común, con la política, con el hacer en comunidad. Es mucho más que la técnica. Y en la práctica yo le tengo que enseñar a articular teoría y técnica en función del bien común, en función de lo social. Hay uno de los autores, lo estuve revisando por una actividad que vamos a hacer la semana que viene a través de la Secretaría Académica de Rectorado, que estamos uno de los autores muy dedicados a las investigaciones acerca de cómo se forman los profesionales para ejercer su profesión, que hace investigaciones sobre todo en carreras de arquitectura, hizo sus investigaciones de ingeniería, es Schon, S-C-H-O-N, que empieza investigando cómo toman decisiones los profesionales, para tratar de modificar cómo lo formamos para tomar decisiones, porque eso, justamente un operario se diferencia de un profesional, que del operario esperamos precisamente que no tome decisiones. Si no toma decisiones, mejor. La cinta de montaje se crea precisamente para no perder ni tiempo ni dinero, que el técnico, el operario, no tome decisiones. Justamente un profesional, por más que a veces algunas empresas lo proletarice, tratando de que no tome decisiones, en realidad la universidad lo que tiene que formarlo es para la toma de decisiones, y de decisiones que van a tener implicancias subjetivas e implicancias sociales. Entonces, tomaba John por ejemplo, y inicia uno de sus libros, diciendo algo así: ¿Cómo puede ser que las profesiones están ya tan divulgadas y aceptadas socialmente que no podemos pensar una sociedad sin profesionales ya? Y que en definitiva, bien o mal, terminan siendo las más reconocidas socialmente y económicamente en general también, en general al menos. Y sin embargo, es por intervención, la intervención de los profesionales en el mundo natural y social, no solo no han podido resolver los problemas, sino que los han complicado. ¿Quiénes generan los problemas económicos y los problemas naturales del medio ambiente? Hay profesionales allí. Y si bien no lo generamos, por supuesto no voy a poner todas las tintas en la universidad y en la formación, pero no podemos dejar de preguntarnos esto. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer más esa conciencia práctica, cívica, ese compromiso social con su propia práctica, ¿no? Entonces, por eso esa distinción, tenemos que formarlo en las tres cosas, y a lo mejor en la enseñanza de la técnica somos más conductistas, pero yo no le llamaría somos más conductistas, aplicamos más algunas de las cosas que decía el conductismo. El error del conductismo, en tal caso, fue creer que todo aprendizaje se realizaba así, y no logró explicar cómo realizamos los procesos más complejos de aprendizaje. Pero algunas técnicas las enseñamos
técnicamente y las hacemos aplicar y aplicar repetitivamente y en ejercicios más o menos repetitivos para que se afiance. Por eso digo, no somos conductistas, porque para ser conductista deberíamos creer que todo el aprendizaje se realiza por estímulo, respuestas, por ensayo y error. Cuando le enseñamos bien una técnica, no le estamos dejando probar que ensaye y erre. Entonces no somos conductistas, pero sí, de alguna manera, hay algunas cosas, como son las técnicas, que tienen mucho de cómo explicaba el conductismo el modelo de aprendizaje. No sé si aporta o esclarece un poco más lo que veníamos diciendo. Sí. Hay unas cuantas preguntas acá todavía. Tenemos, por Yo ejemplo... no tengo apuro. El tema es que la gente que tiene después otro horario no se vaya desgranando el grupo, Claro. pero yo no tengo problema. Nos había quedado en el medio la preguntita de pensar si después de esta experiencia quedará algo de la clase como aula invertida. Bueno, me parece que tiene que ver, sí, yo creo que sí. Por eso yo decía, a lo mejor la clase teórica, no usamos la presencialidad fundamentalmente para la clase teórica. Si la podemos armar más tranquilos y con mejores recursos, en casa y además si la tenemos grabada después nos sirve para otras veces, por ejemplo. Entonces, no sé si se refiere al aula invertida lo que voy a decir, pero esto del campo de la práctica, mucho antes en la carrera, tiene que ver con algo de eso. La práctica, ¿qué dicen estos autores? La práctica también es fuente de construcción de teoría. Lo cual no quiere decir, yo no está diciendo no enseñemos teoría, está diciendo reconozcamos que la práctica no es aplicación de teoría, sino que es también construcción de nueva teoría o desarticulación entre teoría y práctica. Entonces, ¿por qué no empezar por situaciones problemáticas, por casos de la práctica? Si eso atrapa, nos están diciendo las teorías desde hace más de un siglo, que los chicos no aprenden si no están implicados. ¿Quién no ha vivenciado que la práctica ayuda a implicar? Por lo tanto, también tendríamos que revisar ese criterio que todavía sostienen algunas carreras, ya quizás pocas, pero que el ciclo básico lleno de a lo mejor matemática, física, química, y después el ciclo aplicado, el ciclo específico, porque eso desalienta a los estudiantes. Y además, hay cosas que en pedagogía están recontra comprobadas por las experiencias personales, pero que las hemos naturalizado. Los mismos profesores de matemática dicen, no se dan cuenta para qué les sirven. Y después en cuarto año se olvidaron. Y entonces, ¿por qué no pensar a lo mejor que esa matemática tiene que estar distribuida de otra manera en la carrera? ¿Por qué no pensar en eso? Porque nos condicionan nuestras propias estructuras. Los institucionalistas muestran muy bien cómo, y esto nos sirve para explicar el no cambio, hasta el no cambio social, porque muestran muy bien cómo las instituciones son construcciones sociales, las organizaciones y las instituciones no nos las mandó Dios, ni le hicieron los primeros sabios de una vez y para siempre. Son construcciones que en un momento determinado la sociedad necesita que alguien experto se haga cargo de esto que ya no se puede dejar en manos de... Así surgió la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, son construcciones, nadie niega que son construcciones sociales, pero tan naturalizadas que nosotros nacemos, crecemos en esas instituciones y esas instituciones nos formatean la cabeza y nos impiden pensar en otras posibilidades. ¿Por qué si este tipo de organización social y del trabajo produce hambre, desocupación, medio ambiente que ya no da más? ¿Por qué no podemos pensar otro? Porque las instituciones
construyen subjetividad. Así como los hombres crean las instituciones, pues son las instituciones las que formatean las cabezas, construyen subjetividad, naturalizamos que esta es la única posibilidad. Y con eso se ve muy claramente en la docencia. Es decir, y siempre se hizo así. Y nos cuesta dejar esa zona de confort. Bueno, a ver, vamos a pensar otras maneras. Y yo creo que esto que nos llevó la absoluta necesidad nos puede permitir vislumbrar otras maneras, ¿no? Y demistificar ese valor o esa creencia que todo lo que yo diga en clase presencialmente, por estar dicho, está aprendido. Eso es un mito y que todos sabemos que no es así, pero seguimos haciendo como si, de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece a mí que esto va a ayudar a desnaturalizar algunas de esas cosas. Y si no, no aprendimos nada, porque pasamos una situación inédita en nuestras vidas y por generaciones, creo, y espero que así sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que la docencia, por ese compromiso, esa cosa que todavía tiene, bueno, yo me debo a mis estudiantes, es que asumimos este desafío. Y entonces también vamos a asumir el desafío de mejorar la presencialidad a partir de esto, seguramente. Bien, sí, hay una pregunta de Ayelén que dice que considera que lo virtual en la enseñanza tiene sus aspectos positivos, pero al estar todo el día conectado se vuelve demandante y a veces estresante. ¿Qué estrategia sugiere para tratar esta temática y que esto no se vuelva contraproducente o cansador para docentes o alumnos? Algo dijiste de las microtareas, del variar actividades, claro, de los tiempos cortos. ¿Hay algo más, Liliana? No, yo iba a decir que la sugerencia para el estrés, no sé, hacer terapia, puede ser, porque eso nos ha pasado, comparto con Ayelén todo lo que dice. Yo creo que esto nos pasó porque fue todo de golpe y un cambio, qué sé yo, uno tenía que empezar hasta a aprender cómo se usan alguna plataforma, los recursos. Por eso digo que en la vuelta, que va a ser seguramente mixta, la vuelta, vamos a ir aceitando un montón de cosas. Sí, todos estamos extenuados, porque además, como la virtualidad nos permite, qué sé yo estuve hasta de jurado de una tesis de Colombia, que no hubiera estado, porque si no por una tesis no voy a hacer ese viaje. Entonces, como la virtualidad nos permite, te llaman y se organiza la otra charla y la otra charla y la otra charla y uno termina saturado, además de las clases, todas las cosas interesantes que están apareciendo realmente y que uno no quisiera perdérsela. Pero bueno, es de esta situación en particular. Como yo decía antes, hacer más micros y además recuperar lo bueno que tenemos grabado. Pongámonos a hacer buenas clases teóricas, por ejemplo, que pueden ser grabadas o pueden ser con un Power con audio. Pongámonos a buscar buenos recursos de películas, de texto, de pequeños videos. Y eso nos va incrementando ese repositorio que nos permite mucho más la virtualidad que la presencialidad, si se quiere, ¿no? Entonces eso va a alivianar, obviamente, este agotamiento que compartimos con todos los docentes, creo, ¿no? Pero mucho ha pasado también que el docente quiera hacer lo mismo en la virtualidad que en la presencialidad. A mí me pasó, que tuve que virtualizar, además de la cátedra, varios seminarios de posgrado, y bueno, fui aprendiendo que no, que tienen que ser tiempos más cortos, y que tengo que preocuparme mucho que vayan a leer, y van a leer, porque en lugar de ser intensivos, los seminarios los hicimos en cosas más cortas una vez a la semana. Hay una redistribución vuelvo al principio también, del tiempo, del espacio y de los agrupamientos, que todavía no la pudimos digerir totalmente. Que lo primero que hicimos fue llevar lo mismo presencial al aula virtual, y eso agobia a nosotros y a los estudiantes.
pero a medida que vayamos repensando en estos tres ejes, que eso es lo distinto en la virtualidad, que los tiempos tienen que ser más cortos y las actividades más dinámicas, creo que nos vamos a ir también liberando de esta carga terrible que fue todo este proceso, ¿no? Sin duda. Además, nos va a quitar ansiedad al volver a la presencialidad porque sabemos que eso que no se dijo, que no se entendió en la instancia presencial, se va a poder salvar. Entonces eso nos va a quitar presión también, ¿no? Bien, Claudia pregunta en relación al guión conjetural que se está implementando en los institutos en este contexto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, nosotros lo tomamos como una posibilidad. El guión conjetural hace referencia a una planificación alternativa a la que hacíamos tradicionalmente. En general, la planificación anual con el contenido, las actividades, los objetivos sigue estando. Nosotros a los residentes les hacemos hacer una planificación de su unidad didáctica, así más al estilo tradicional. Los residentes en algunos niveles, como en la escuela primaria, por ejemplo, se estila mucho también lo que se llamaba la ejercitación diaria. Los residentes después su clase las pueden hacer más así con un formato armado o con lo que llamamos guiones conjeturales, que yo escribo, narro, sin atenerme a un modelo tan prescriptivo, tan protocolar, narro lo que pienso hacer. ¿Por qué es conjetural? Porque yo hago una narración de lo que pienso hacer con mi clase, para no ir a improvisar. Y después veo, porque conjeturo que si hago esto, va a pasar esto con los estudiantes, entonces les voy a poder dar respuesta. Actividad es una narración sobre lo que pienso hacer. Y es un modo a los docentes que nos cuesta mucho escribir, es un muy buen modo de ejercitar la escritura. Y de hacerla más real, porque a veces cuando tenemos que hacer esas planificaciones tan armadas, las hacemos como para cumplir administrativamente, pero realmente no tenemos bien pensado qué es lo que después vamos a hacer. De eso se trataría más o menos. Bien, bueno, y tenemos aquí unas felicitaciones a la doctora y quería hacer un comentario aquí, Ernesto, acerca de las prácticas. Sí, vamos a pedirte, Ernesto, que sea así como Sí, sintético, bien, apelando. bien breve, y claro. Primero, felicitaciones, doctora Liliana Sanjurjo, y realmente apoyo la idea de todo lo que sea la parte teórica, hasta el punto de que cuando yo pregunto en ginecología a los alumnos cuál es la prevención básica en ginecología y me dicen el Papa Nicolau, les digo, no, esa es una técnica. La prevención en ginecología es cómo atendí a la paciente, si le hice sentir cómoda, si me conecté. Bueno, entonces, y otra cosa que esto es, yo creo que es un crecimiento, toda crisis nos trae un crecimiento, y lo estoy notando porque me lleva a tener una empatía con los alumnos, tal vez más cercana, pensando de que ellos están lejos de la ciudad, están en un pueblo con falta de conectividad, o que tienen que llegarse a pedir una computadora que tenga el video, que a lo mejor ellos no tienen. Detecté una de las chicas que no tenía un WhatsApp para conectarse. Bueno, al final lo consiguió. Digo, en el próximo encuentro vamos a aplaudir todos. Bueno, y preguntarles cómo están de salud. Y me sorprendió que hay menos alumnos que tal vez no pueden alquilar acá el departamento o sus papás se quedan sin trabajo. O sea que me trato de meter un poquito en el contexto social y aparte ponerle una onda, hasta a veces cuento un chiste para atraer, para interesar. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo estar solo frente a la computadora. Cuando yo voy a la facultad, tal vez esa materia no me gusta, pero me gusta encontrarme con los amigos y la termino cursando. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces nos requiere una energía especial y esa energía hasta uno le hace bien, porque cuando ve la respuesta del alumno, uno la recibe. Entonces yo creo que le dije, tranquilo, lo teórico, lo práctico ya va a venir. Hasta hice unos videos con unos muñecos, y hasta con un frasco, imaginando que era una vagina, hice un taponaje vaginal que se lo subí a los chicos. O sea, esto nos lleva a otra creatividad. Sí. O sea que la base es cómo mejoramos lo teórico. Para lo práctico ya va a haber tiempo y es momento de cuidarnos. Eso solo, doctora, y felicitaciones.
Sí, no, es muy interesante todo lo que dice. Primero, esto de a ver qué creen por prevención, tiene un fundamento teórico también, partir de las creencias de los estudiantes, porque si no, van a repetir lo que le decimos para el examen, pero van a seguir con sus propias creencias. Entonces, empezar a desarrollar teoría a partir de sus propias creencias es fundamental. Y otra cosa, perdón, chiquita, sí. Siempre les digo, bueno, vamos a dar este tema, pero les pido por favor una sola cosa, sorpréndanme. Nunca se dejen poner pecho por un docente. Sí, yo les doy la base, bueno. Pero los que van a hacer progresar la medicina son ustedes. Claro. Y me hace acordar lo que dice el profesor de esto de la presencia del profesor más allá de la virtualidad o la presencialidad. Esto el otro día tuvimos una conferencia con el doctor Spiegel, que es un profesor de la UBA muy dedicado a esto de las tecnologías, y también lo dice en un escrito Daniel Pennac, Mal de Escuela se llama el libro, muy interesante, que habla de sus buenos profesores. Los dos hacían referencia a esto. Lo importante es que el profesor genere presencia, tanto en el aula presencial como en el aula virtual, que está ahí para escuchar y que le interesa que el otro aprenda. Eso motiva terriblemente a los estudiantes. Claro, a nosotros en la residencia nos pasó algo similar en el sentido que nos están, por ejemplo, en el Día del Maestro, el Día del Profesor, recibimos un montón de mensajes porque hicimos el esfuerzo de que este año siga adelante a pesar de lo complicado que era. Es decir, antes era más natural, nosotros estamos allí para que hagan la residencia. Esto fue algo excepcional y ellos reconocen que nos lo pusimos en el hombro y lo sacamos adelante, entonces agradecen mucho esa presencia y que al docente le importe lo que le está pasando, ¿no? A los estudiantes. Eso tiene que ver con toda la dimensión. Los que hablan de buena enseñanza dicen, hay muchas dimensiones de la buena enseñanza, la epistemológica, la técnica, la teórica, pero esa afectiva y ética de que me importe que el otro entienda y que está allí sufriendo algunas cosas, es también una dimensión muy importante de la buena enseñanza. Un placer. Sí, la empatía. Sí, claro. Es que es un recurso didáctico fundamental, porque más allá de esto, de lo afectivo y lo emocional, de ponerme en el lugar del otro, el docente necesita tener empatía cognitiva, que es lo que yo dije al principio. Tengo que ponerme en la cabeza de qué estará pensando el otro, no en mi cabeza de experto. ¿Qué estará pensando él con su cabeza de no experto? Eso me va a permitir mejorar mi explicación, mis preguntas, todo eso, ¿no? Bien. Ceci, creo que no hay más preguntas. Sí, hay un montón de agradecimientos. Liliana, excelente la charla, un gusto escucharte. Muy agradecida desde el Instituto de Fonoaudiología Aplicada de Rosario con tu participación y que hayas inaugurado el ciclo de charlas del Instituto. Bueno, un placer para mí también, un placer, y les agradezco yo que nos hayan permitido compartir. Siempre vieron que son instancias de mutuo aprendizaje e interesantes. Así que les agradezco y mucha suerte con las que vienen, con las charlas que vienen y con el instituto. Ya estaremos en algún momento conectándonos. Seguramente que te vamos a convocar en algún otro momento más, así que queda abierta en este espacio como para poder compartir otro momento de tanto enriquecimiento, y me quedan palabras de construir y construir, desnaturalizar cosas que en la práctica o en la presencialidad hacíamos. Bueno, todo esto que tu charla nos moviliza y nos deja así como en un constante movimiento para seguir pensando las prácticas desde cada uno de los lugares que atravesamos. Incluso yo no pude ir leyendo todas las participaciones, pero en general todas muy reflexivas también y aportando cosas interesantes. Así que también yo les agradezco y fue un placer para mí también. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Y nos veremos en gracias a todo el público presente. Muchas gracias por estar en este momento en el YUFAR, así que ahí estamos, seguimos. Bueno, muy bien, nos vemos.
Chao, Lili, gracias. Chau, chau. Bueno, y chau a todos. Marité, veo ahí algunos.